¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más, de hecho el episodio número 8 de Financial Awareness, Seguros y Dinero. Obviamente, como el nombre lo dice, pues ya saben de qué hablamos aquí. Hablamos de seguros y de dinero, de cómo tomar las mejores decisiones financieras, obviamente con nuestro dinero, en nuestras finanzas personales, inversiones, créditos, cómo asegurarnos, por qué son importantes y demás. Y el día de hoy tenemos un súper tema, porque aunque no es de seguros al 100%, sí involucra una parte de seguros, sí involucra una parte de nuestras finanzas personales. Lo más importante es que involucra absolutamente todo sobre las decisiones financieras. Si ustedes sabrán, la semana pasada Citibanamex anunció, o bueno, Citigroup anunció que va a vender el mercado minorista, por así decirlo, el sector minorista de, eh, de México, aquí en México. Déjenme lo reformulo esto, porque a lo mejor no me expliqué, pero bueno, Citigroup, se me cruzaron las ideas. Citigroup, que compró Citibanamex en algún momento, anunció que ya no se va a hacer cargo, que va a vender el sector minorista de México. Ya no se va a hacer cargo de la parte minorista o de la parte de consumo aquí en México. Eso fue la semana pasada. Y el tema también que vamos a tener al día de hoy es la hiperinflación. La posibilidad de que haya una hiperinflación aquí en México. ¿Por qué se está dando? ¿Por qué se dio la inflación tan alta cerrando el año pasado? Y si de verdad debería de preocuparnos tanto el cierre de Banamex como la hiperinflación que puede haber pues, en estos casos económicos, ¿no? Así que bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida. Yo siempre muy feliz de que nos acompañen. Y obviamente seguimos con Navidad, si se dan cuenta. Bueno, los que nos están viendo en YouTube, si se dan cuenta, seguimos con Navidad. Los que nos están escuchando en Spotify, en el gimnasio, en el tráfico, en el trabajo y demás, pues bueno, también bienvenidos. Vamos a empezar dando ciertos datos que creo que son bastante importantes para tomar esta cuestión de Banamex. Con cartas en el asunto y saber si de verdad debería de preocuparnos o no. Y bueno, primero que nada, ha habido tantos cambios en la economía a nivel mundial que no sabemos qué es lo que va a pasar y no sabemos las decisiones o por qué están tomando las decisiones los bancos, las financieras, las empresas de abrir, de cerrar negocios o de cambiar de giro de negocio inclusive. Banamex, en este caso, Citigroup, que compró Banamex en algún momento, es uno de ellos que decide dar un giro un poquito inesperado para todos. Y digo un poquito inesperado porque esto pues ya no los esperábamos, ¿no? O más bien debería decir que deberíamos esperarnos. Deberíamos habernoslo esperado. Si nos gustan las finanzas, pudimos darnos cuenta que Citigroup traía un plan muy agresivo desde el año pasado de empezarse a enfocar en otro negocio que no era el negocio minorista o el negocio de consumo. Primero que nada, ¿qué es un negocio minorista o un negocio de consumo? Bueno, pues se divide en dos, ¿no? El minorista y el mayorista, por así decirlo, o el grande. El mercado minorista es aquel que somos todos nosotros, tú, yo, tú que me escuchas, yo, que soy persona física con actividad empresarial, los que son empleados, algunas personas morales que, bueno, son, por así decirlo, pequeñas. Es el negocio minorista, todo lo que es tarjetas de crédito, créditos personales, créditos inclusive un poco familiares, toda la parte de inversiones, pero para como digo, personas físicas, ¿qué más? La parte de las afores también, la parte de los seguros para personas o para este mercado de consumo que somos las personas pues, como tú y como yo, ¿no? Las personas pequeñas que no tienen tanto impacto en la economía. Bueno, individual, porque cuando lo hacemos ya, cuando lo acumulamos, pues obviamente tenemos un impacto grandísimo en la economía. Y entonces Citigroup decide ya no hacerse cargo, ya no prestarle más servicios a nivel Banamex, a nivel nacional, aquí en México, y decide pues cambiar el rumbo, el giro hacia instituciones, hacia corporativos y hacia gobiernos. Una economía un poco más fuerte que cuesta, en términos de tiempo, de esfuerzo y monetarios, cuesta mucho menos atender este tipo de banca que la banca de consumo. ¿Va? Y te digo,
Esto, si nos gustan las finanzas, ya deberíamos de haberlo previsto. ¿Por qué? Aquí estoy viendo en mi computadora que el año pasado, de hecho, déjenme les digo exactamente cuál fue la fecha. Fue el 16 de abril del 2021, la BBC saca una noticia que Citigroup decide también dejar la banca de consumo para 13 países, en los que no estaba incluido México. Estos 13 países fueron Australia, Bahrein, China, India, Indonesia, South Korea, Malasia, Filipinas, Polonia, Rusia, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Parte asiática, ¿no? Más que nada la parte asiática de toda esa región. Si nosotros en el 2021, el 16 de abril 2021, hubiéramos visto esta noticia y hubiéramos sabido cuál era el plan de Citigroup en cuanto a cuestiones de visualizaciones de los mercados y de los negocios a los que iba a atacar, pues a lo mejor también podemos darnos una idea de que aquí en México y en Latinoamérica inclusive también iba a pasar. Si no me equivoco, también pasó. Déjenme nada más ver si por aquí viene, por aquí tenía abierto pues esa noticia, pero creo que también pasó en Brasil, que se iba a salir de las operaciones de consumo. Ahorita déjenme les digo en América, vamos a ponerle y les digo qué países se está dejando. Ahora disculpen, lo que pasa es que estoy acá con la computadora para darles toda la información. Pero bueno, ahorita veo, por lo pronto México decide salirse y bueno, pues vamos a dar algunos datos de por qué decide salirse, ¿no? Y el 11 de enero 2022, que fue el martes pasado, sale la noticia, así tal cual sale un reporte de Citi para distribución inmediata, así dice el 11 de enero de 2022. Y dice que Citi anuncia su salida de los negocios de la banca de consumo y banca empresarial de México. ¿Esto para qué? Para avanzar en sus objetivos estratégicos de invertir en negocios alineados con sus principales fortalezas, simplificar sus operaciones y generar valor para los accionistas a largo plazo. ¿Ah? Citi mantendrá presencia e inversión significativa en México a través de su negocio de clientes institucionales. Todas las grandes corporaciones, parte del gobierno también, y bueno, pues son unas instituciones enormes, ¿no? Que bueno, vamos a darnos una idea de por qué Citibanamex dice, ¿sabes qué? Decido salirme de aquí para entrar o para enfocarme en este otro. Pues imagínate que yo quiero colocar $1,000,000 en el mercado, ¿sí? Vamos a decir, de crédito. $1,000,000 en crédito en el mercado. Entonces, podemos suponer que lo voy a hacer a través de tarjetas de crédito. ¿Qué te gusta? Vienen 1,000 personas y a cada uno le tengo que prestar $10,000, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí como banco me va a costar esa administración de las 1,000 personas, estarles cobrando cada vez. En su tarjeta de crédito que, vamos a decir, en 12 meses, pues van a ser pues 1,000 personas por 12,000 veces que le voy a tener que cobrar, ¿no? Y va a ser $1,000,000. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo institucionalmente, y entonces va a venir una institución, un gobierno, un corporativo, y yo le voy a poder prestar $1,000,000,000 o $1,000,000 a uno solo, y solamente voy a tener que administrar uno solo. Y es ahí donde nos damos cuenta que obviamente les va a salir más fácil y más económico administrar un solo negocio, un solo cliente, que administrar a estas 10,000, cuando dijimos, sí, 10,000 personas, 1,000 personas, perdón. Entonces, es así más o menos como vemos que Citi se está enfocando a los nuevos negocios, y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo como cuentaviente, donde tengo mi Afore, donde tengo mi cuenta de ahorro, donde tengo mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, mi crédito personal, mi crédito hipotecario inclusive, ¿debería de preocuparme? Bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? Y vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero bueno, inclusive vamos a dar más
más datos de este mismo reporte en donde dice pues que se va a permitir asignar recursos a oportunidades alineadas a las fortalezas de Citi. De hecho, dice, las salidas anunciadas de los negocios de banca de consumo en México, Asia y Europa están alineados con el reposicionamiento de la banca de consumo de Citi hacia centros Global Wealth. El fortalecimiento de su presencia en los negocios de pagos y créditos y banca minorista en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están trasladando o están dejando de prestarle mucha atención a la banca de consumo, por ejemplo, de México, de Asia y de Europa, y lo van a trasladar a la parte de Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos pues, es una economía de flujo, necesita mucho flujo, necesita mucho movimiento. Y cómo funciona la economía de Estados Unidos bajo deuda. Por eso siempre vemos a las personas en Estados Unidos que traen voy a decir, marca de carros, traen un Toyota 2022 y en 2 años ya traen el Toyota, que es 2024, ya traen el Toyota 2025 inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque esta manera de darle vuelta al dinero con los créditos es muy sencilla. De hecho, por ahí les voy a contar una historia. Yo tengo un familiar que está en Estados Unidos y que a mí me causó mucha curiosidad su historia, porque yo me acuerdo mucho, cuando estábamos chiquitos íbamos a su casa y su casa, bueno, pues era una casa normal, de hecho tenía alberca y todo, o sea, vivía muy bien, y entonces la casa empieza a tener problemas de moho. ¿Por qué? Por la humedad y pues ya saben que son de madera y demás, bueno, pues mucho problema de moho, y aparte el crédito ya no se pudo pagar porque empezó a ser muy caro para él. Y total, perdió la casa. No estaba asegurada, perdió la casa. Eso fue hace, no me acuerdo, unos 20 años, ¿no? Yo tenía como 10 años. Pierde la casa y así quedó. Y resulta que hace 3 años, cuando vuelvo a visitar a este familiar, empezamos a platicar y me dice, oye, ¿por qué en México no haces este negocio? Y le digo, ¿cuál negocio? Y me dice, bueno, pues es que yo ya tengo, más o menos en cuestiones de propiedades, que él ya tenía propiedades. Él tenía aproximadamente 4 casas y 2 edificios de departamentos, de 8 departamentos cada uno. Entonces tenía un patrimonio de bienes inmuebles muy grande. Y yo dije, bueno, pero si pasó de la quiebra a estar con una cantidad de 16, como 20 inmuebles en renta, y de eso vive, y pues obviamente le va muy bien, ¿cómo le hizo? ¿No? Entonces él me dijo algo muy cierto y muy importante. Y fue una observación muy buena que me dijo, mira, aquí los políticos se dieron cuenta que haciendo bien las cosas les iba mejor que siendo corruptos. Entonces empezaron a reformar las leyes para que pudieran ahorrar e invertir pues, en bienes raíces, en inversiones y en flujos, inclusive en la bolsa de valores, y para que el dinero diera vuelta más rápido de lo que ellos se iban a quedar el dinero siendo corruptos, ¿no? Entonces una de las cosas que me dijo fue acerca de las tasas de interés, que claro, la economía de Estados Unidos permite que las tasas de interés sean muy económicas. Entonces, pues para él, que paga una tasa de interés de 2, 3, 4% sobre un crédito hipotecario, pues claro que todo es posible. Aquí estamos pagando, las tasas de interés están al 8% en promedio, han estado en promedio los últimos años. Pero la tasa de interés real, el CAT real, el costo anual total real, pues viene siendo de 12, 13, 14%, inclusive he visto CATs de 15%. Entonces, pues obviamente es mucho más fácil para una economía de un interés bajo hacerse de propiedades y darle la vuelta al dinero mucho más rápido que nosotros, que es mucho más caro. Que obviamente tiene que ver la economía, tiene que ver los salarios mínimos, tiene que ver esa oportunidad que tenemos de sacar un crédito, etc. Pero es así, eso fue muy interesante para mí. Dije, pues entonces, por aquí está sucediendo algo que yo no he visto y que a lo mejor es una oportunidad de negocio, no nada más aquí en México, sino también en Estados Unidos, ¿no? Si yo puedo ganar aquí en México, en CETES, por así decirlo, si puedo ganar al 5%, y en Estados Unidos me cobran el 3% en un crédito, pues obviamente voy de ganancia 2%, ¿no? Ese spread. Sin embargo, obviamente hay que considerar la tasa de cambio, el tipo de cambio, perdón, pues obviamente el peso se devalúa contra el dólar y bueno, hay que hacer unas matemáticas financieras para ver si me conviene o no hacer esa transacción. Pero volvamos con Citi. Con Citi, en los 3 primeros trimestres del 2021, la totalidad de los negocios de los cuales Citi estaría saliendo en México representaron aproximadamente
$3,500 millones en ingresos de los negocios en donde Citi se va a salir, que son esta parte de créditos, de inversiones para personales, pues, afores, seguros y demás. 3,500 millones en ingresos, 1,200 millones en ganancias, 1,200 millones de dólares en ganancias antes de impuestos, 44,000 millones de dólares en activos y 4,000 millones de dólares en capital tangible promedio asignado. Es demasiado. Es muchísimo dinero del cual se va a salir, de los negocios en los que se va a salir. Sin embargo, pues ya tenemos quién se ofreció para comprar. Tenemos Ricardo Salinas Pliego, acá con Banco Azteca. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador incitó o invitó a que su compadrito, mi tío Carlos Slim, con Banco Inbursa, pues pudiera comprar la cartera de Citigroup, de Citibanamex, pues. Y bueno, pues hay otros interesados por ahí vi la noticia de un regio que quiere comprar con criptomonedas, de una criptomoneda que se llama Mero, chéquenla, no sé si sea buena o no, pero bueno, chéquenla, etcétera. Ya salieron compradores. Al final, ¿es bueno o es malo que estén vendiendo? Bueno, pues simplemente lo que están haciendo es cambiar un poquito de perspectiva, ¿sí? Esta perspectiva les va a dar un mejor acercamiento hacia el público, ya sea en los mercados en los que se quiera desarrollar, y también les va a permitir disminuir costos, ¿sí? Disminuir esfuerzos y pues ser mejores en lo que ellos creen que son mejores. Que obviamente si es mejor esta parte de wealth, pues adelante. Si es mejor esta parte de instituciones, adelante, el mercado institucional. Ahora, oye, Jorge, debería de mí preocuparme si yo tengo mi cuenta de Afores, si yo tengo mi cuenta de inversión, si yo estoy pagando un crédito con Banamex, debería de preocuparme. Lo primero que deben de saber es que Banamex todavía no cierra operaciones. Banamex más bien no va a cerrar operaciones. Lo que va a hacer es trasladarla bajo un movimiento de venta, ¿no? Entonces, debería de preocuparte. También dentro de lo primero es que debes saber que no debes de dejar de pagar si tienes un crédito con ellos, ¿no? No debes de dejar de pagar un crédito con Banamex porque sigue siendo un banco y te digo, no cierra operaciones, simplemente se está trasladando. Es como yo decir, ¿sabes qué? Yo tengo una casa donde me están rentando, la voy a vender. ¿Debería de preocuparse el rentero? Pues no, simplemente voy a vender mi casa. Alguien más se va a encargar de la administración de esa casa. Lo mismo va a pasar aquí. Alguien más se va a encargar de la administración de toda esta cartera. Entonces, si tienes crédito hipotecario, si tienes crédito personal, si tienes crédito para tu negocio, si tienes tarjetas de crédito, inclusive no dejes de pagar. No te van a condonar nada de intereses, no te van a perdonar estos créditos. E inclusive te puede perjudicar si los dejas de pagar, porque te vas a ir al buró de crédito. Eso es lo primero. Lo segundo, la parte de las inversiones. ¿Qué pasa si tengo inversión? Primero que nada, la cuenta de ahorro, las inversiones y las Afores, que también es una cuenta de ahorro con inversión inmersa. Si tú tienes una cuenta de ahorro con Banamex, si tú tienes una cuenta de banco, si tienes, de débito, pues, una inversión o tu Afore, no te preocupes. No va a pasar absolutamente ningún cambio y tu dinero no está en riesgo. No es la misma situación que pasó con Banco Ahorro FAMSA. Banco Ahorro FAMSA quebró. Citibanamex simplemente va a hacer un cambio de administración, por así decirlo. Va a vender el negocio, no está quebrando. Obviamente, tú tienes la oportunidad de cambiarte y lo más probable, hay una alta probabilidad que mucha gente se cambie de Afores, se cambie de cuenta de banco a una que le haga sentir un poquito más cómoda, ¿sí? Más segura, pues. Es completamente normal. Y de hecho Banamex pues, no se puede interponer en ese movimiento que tú quisieras hacer. Entonces no te preocupes. Tu crédito hipotecario lo tienes que seguir pagando, tus créditos con todo Banamex lo tienes que seguir pagando y tus inversiones y ahorros van a estar bien. No van a sufrir ningún cambio, no van a decir te vamos a dejar de pagar. Y esto también, ¿por qué? Porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores
la Conducef y el IPAB, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, están muy sobre de ellos. Acuérdate que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que les pide a los bancos, más bien que regula a los bancos, que les pide a los bancos respetar las normas y todo esto, les pide respetar, les pide seguir todas las normativas y los va a, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, los va a vigilar era la palabra, los va a vigilar para que hagan todas las cosas bien. Inclusive Banamex nunca jamás ha tenido un problema de un índice de capitalización bancario malo, que sí fue lo que le pasó a Banco Ahorro FAMSA. Banco Ahorro FAMSA, todos los bancos tienen que tener un índice de capitalización bueno para poder hacer frente a las adversidades. Banamex lo cumplió, FAMSA no, y por eso FAMSA quebró y Banamex no. Bueno, esa es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La Conducef es la de la protección a los usuarios de los servicios financieros, y ellos son los que están ahí intermediando, están llevando las quejas y todo eso, que de hecho Conducef dice que Banamex es el más eficiente en resolver las quejas de los usuarios. Y por último está el IPAB. La Comisión Nacional Bancaria de Valores le pide a los bancos que tengan 400,000 UDIs para hacer frente a alguna posible quiebra del banco. ¿Qué quiere decir? 400,000 UDIs, vamos a decir que es aproximadamente 2.6 millones de pesos. Si yo tengo 1 millón de pesos ahí ahorrados, pues mi garantía de ahorro son 2.6 millones de pesos. Lo que tienen guardado para mí son 2.6 millones de pesos. Si yo tengo 1 millón, sin problema me lo van a regresar. Si yo tengo 10 millones, ahí sí debería de preocuparme. ¿Por qué? Porque pues va a haber 7.4 millones que yo me voy a tener que pelear con el banco, pues, para que me lo regresen, y ellos no están obligados, por así decirlo, a regresármelos. Porque la protección, este fondo de protección que administraba el IPAB y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores pidió, pues es de 2.4 millones. Eso es lo que tienen que tener, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de Banamex. No te tienes que preocupar. Donde yo diría, y por eso se llama este podcast Seguros y Dinero, porque hablamos de seguros, y donde yo diría que sí te tienes que preocupar es en tus seguros. En sí tú tienes un contrato que firmaste con Banamex del seguro que quieras, de carro, de casa, de vida, de ahorro, de lo que tú quieras. Si es un seguro, hay un contrato que te respalda y que no pueden cambiar esas condiciones del contrato, ¿va? Sin embargo, lo que a mí me mueve un poquito es que, bueno, pues los seguros tienen muchas condicionantes cuando te quieres cambiar de aseguradora. Cuando, por ejemplo, en gastos médicos que te quieres cambiar de aseguradora, pues no todas las aseguradoras están validadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y entonces podría por ahí tener un poquito de riesgo la parte de la antigüedad. Ya ves que en seguros de gastos médicos tienes que cumplir ciertos periodos de espera para poder hacer uso del seguro en ciertas enfermedades que se pueden presentar. Pues bueno, puede ser ahí donde puede haber algún tipo de cambio. O pues puede ser los seguros de vida, tienen que seguir los mismos, si hay un contrato, tienen que seguir las mismas condiciones. Sin embargo, si se termina tu seguro de vida y vas a renovar, al menos con Banamex, pues al momento que se haga la compra por otra institución, puede tener un contrato muy, muy diferente. Entonces, esta primera parte de Banamex, no tienes por qué preocuparte. Tranquilo, sigue pagando tus créditos, no te preocupes por tus ahorros, inversiones, afores e inclusive seguros. Todavía no pasa nada. Falta que se concluya la venta en algunos meses. Hay compradores muy, 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 muy capaces de hacerlo. Y obviamente estos compradores, pues obviamente van a darle lo mejor a la cartera de nuevos clientes que van a tener, ¿va? Entonces, bueno, esto es la parte de Banamex que se vincula muy cañón con la parte de la inflación aquí en México. ¿Por qué se vincula? Porque al final, en los últimos años hemos tenido tantos cambios económicos que no sabemos qué va a pasar. En Estados Unidos ya vimos que tuvieron pues una inflación
histórica, así como nosotros, una inflación histórica inclusive en los últimos 20 años. Bueno, pues ha habido inflaciones mucho más por encima del nivel del que tuvimos cerrando el 2021. Ha habido inflaciones mucho más altas, pero fue histórica en los últimos 20 años. Nunca habíamos tenido una inflación de este tipo. Pero para empezar, vamos a hablar de la hiperinflación. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación, acuérdate que es ese aumento de precios en los bienes y servicios en una economía. Prácticamente todo está más caro cada año. Si yo gano 100 pesos y me puedo comprar 5 refrescos, el siguiente año yo voy a seguir ganando 100 pesos y estos 5 refrescos ya no van a valer de los 20 pesos cada uno. Van a valer 21, por así decirlo. Y entonces, aunque suba un peso, pues ya no me puedo comprar 5, ya me puedo comprar 4. Me va a sobrar dinero, pero me puedo comprar menos cosas con el mismo dinero que estoy ganando. Eso es lo peligroso de la inflación. Que al final, aunque sube el salario mínimo pues es para los que les beneficia a los que ganan el salario mínimo. Pero tú que me estás escuchando y que eres empleado, que eres emprendedor, que eres empresario, que no ganamos el salario mínimo, pues a nosotros sí nos está afectando. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios cada vez cuestan más y nosotros, pues no, nuestro salario no incrementa con el salario mínimo. Si incrementan, por ejemplo, creo que fue de 20% aproximadamente el incremento del salario mínimo, pues a nosotros no nos incrementó el 20% los salarios o los ingresos. A lo mejor te dijeron que iba a incrementar un 5%, un 4%. A mí una vez me incrementaron 1% por efecto de la inflación. Yo dije, ay, por favor. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces esa es la inflación. Ahora, ¿qué es la hiperinflación? Bueno, dato importante es que, bueno, voy a explicarlo con esta parte de hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Y un dato importante de la inflación es que el Banco de México tiene una meta objetivo de 3% en la inflación. Siempre va a haber un incremento y es bueno que haya un incremento en los precios, es bueno que haya una inflación. Y la meta del Banco de México es 3%, con unos parámetros de 2 al 4. Por ahí tiene que estar variando la inflación. ¿Sí? Cuando se sale de estos parámetros, pues puede ser una deflación o puede ser una hiperinflación. ¿Sí? Todo va a depender de cómo lo queramos ver. Claro que hay parámetros en donde nos dicen aquí ya es deflación, aquí ya es hiperinflación. Inclusive aquí ya es una estanflación, que es un estancamiento de la economía con una continua inflación. ¿Hay parámetros? Sí, sin embargo va a depender mucho de cada quien, pues cómo le afecten estos parámetros, porque a lo que me dedico yo no es lo mismo a lo que se dedica el de la frutería. Las frutas, como ustedes saben, el limón ahorita está carísimo, el aguacate estuvo carísimo, sigue estando carísimo, el tomate también, y a ellos les pega la inflación en la parte de alimentos. A mí, por ejemplo, me pega mucho la inflación hospitalaria, cuando los medicamentos se hacen mucho más caros, las consultas, los tratamientos y demás. A mí me pega, ¿por qué? Porque yo manejo seguros de gastos médicos mayores. A mí me afecta que haya mucha siniestralidad, que inclusive ya ni es inflación, sino por la siniestralidad hay un aumento de precios en mis productos. Entonces, la hiperinflación, yo puse un post en donde decía que la hiperinflación es más del 10%, es tener una inflación mayor al 10%. Y así lo veo yo porque al final una inflación del 7% como la que tuvimos, como la que cerramos en el 2021, pues yo no lo veo todavía como hiperinflación. Es una inflación muy alta, que se sale de los parámetros, sí, pero creo que todavía no es una hiperinflación. Yo sé que muchos van a decir, no, pues sabes que estás en lo incorrecto. Economistas van a decir, no, estás en lo incorrecto, y totalmente lo respeto, y a lo mejor sí estoy en lo incorrecto porque yo no soy economista. Sin embargo, creo que una hiperinflación es arriba del 10% y una deflación sí es abajo del 0%. ¿Sí? Algunos dicen que una deflación es abajo del parámetro del 2%, y sí, totalmente. Para mí es una inflación baja. ¿Sí? Una inflación es un poquito de desaceleración en la economía, ¿no? Pero bueno, esto es la hiperinflación. El Banco de México tiene el parámetro de entre 2 y 4% con un objetivo de 3%. ¿Cómo se ve la inflación para el 2022? Eso es una
un muy buen dato y les voy a pasar lo que dice Banamex, ¿sí? Que tiene un reporte que sacó el 6 de enero de 2022 en donde dice que los bancos centrales continúan alertas por la alta inflación. Porque esto no es un efecto que se dé solamente en México, es un efecto mundial. ¿Va? Entonces dicen que por aquí vi, mercados asimilan a una Fed más restrictiva. Las bolsas internacionales continúan ajustándose a la posibilidad de que la Fed retire el estímulo monetario antes de lo anticipado. Así, el Dow Jones, que es un índice de Estados Unidos, cayó 0.47% y tanto el S&P 500 como el Nasdaq cayeron 0.01%. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a 1.75, su máximo desde marzo del año pasado, mientras que el de 2 años aumentó a 0.87, su máximo desde que empezó la pandemia. Ojo, si nos damos cuenta, Estados Unidos generalmente siempre ha tenido intereses en cuanto a inversiones muy pegados al cero, porque es una economía que le interesa que no esté guardado su dinero en inversiones. Aquí lo que dice de los bonos, no queremos que lo guardes en bonos a 20 años, a 10 años, a 3 años. Queremos que se inyecte en la economía para que siga habiendo más dinero y más desarrollo. Lo que sucedió el año pasado y los años anteriores, pues, con la pandemia, es que la Fed, pues, o el Banco Central de Estados Unidos dice, oye, pues, ¿sabes qué? Porque nos está cargando la fregada, le vamos a inyectar dinero a la economía. Porque la gente necesita tener dinero, tener estímulos para poder seguir llevando su negocio. La gente que tiene familia necesita seguir pudiendo comprar la leche y los pañales y la comida para sus hijos, etcétera, etcétera. Cuando sucede esto, cuando el gobierno decide inyectar dinero a la economía de las reservas que tiene, pues es cuando tenemos una inflación en la economía y cuando tenemos una hiperinflación. Y en México pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué se da esta hiperinflación? Porque la gente tiene más dinero para gastar, prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo gano 20,000 pesos un día y no me alcanza y luego me dicen, te vamos a dar 100,000 pesos, vamos a suponer que yo necesitaba 30, pero me dan 100,000 pesos, pues yo voy a ir a gastar los 100,000 pesos en lo que quieras, pero lo voy a gastar. Entonces, obviamente, ¿a qué le voy a estar tirando? A cosas mucho más caras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene más dinero? Todo se encarece. ¿Por qué? Porque también a los empleadores, a los patrones, les cuesta más pagar estos incrementos. No nada más, obviamente está el efecto de la inyección de dinero del gobierno, pero también si hay un incremento de los salarios mínimos, pues a mí como empresa me cuesta más pagarte el 20% adicional que me están subiendo y entonces pues yo voy a incrementar mi precio. El precio, ¿a quién? Lo voy a incrementar y ¿a quién se traslada? Pues al consumidor final, a ti y a mí. Eso es lo que sucede, ¿no? Y entonces, Banamex dice, nuestra perspectiva, bueno, estimamos que el consumo privado se ha incrementado 0.6% mensual en octubre, bueno, esto, etcétera. Inversión fija bruta, estimamos que la inversión se haya contraído 0.4% mensual en octubre, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que me interesa, pronósticos macroeconómicos. Nos dan casos del COVID, pero luego nos ponen ciertas tablitas en donde nos dice la inflación general que hubo desde septiembre de 2020 hasta la que están percibiendo en diciembre de 2022, la perspectiva en el 2022. Septiembre de 2020, la inflación general en variación anual, bueno, la inflación general anual fue de 4.01. En diciembre de 2021 fue de 7.41%, 3% más, 3.4% más. Fue bastante, fue lo de un año completo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba entre el 2 y el 4%? Pues en septiembre sí se cumplía. Inclusive en diciembre de 2020 cerramos con 3.15%. ¿Cómo es la perspectiva para diciembre de 2022? 4.58%. Tiene una perspectiva que es buena, al final es buena porque está tratando de volver otra vez al parámetro. ¿No se está metiendo el parámetro? No, pero es buena. ¿Por qué? Porque pues ya no es el 7%, 7.41% con el que cerramos el año pasado, ¿verdad? Y bueno, nos dicen algo muy importante que también a ustedes les va a servir mucho en esta decisión, esta toma de decisiones financieras,
es la parte de las UDIs y el peso, ¿sí? Ahí va, aquí voy con esto. Acuérdense que cuando la inflación puede ser una referencia de cómo se van a mover los intereses para el pago de las inversiones y los intereses para el pago de los créditos o el cobro de los créditos. Cuando tenemos una inflación alta, las inversiones tratan de subir, pues tratando de igualar pues esa inflación, ¿no? Pero lo mismo va a pasar con los créditos, van a ser más caros porque a los bancos pues les sale más caro prestar. La tasa de interés interbancaria es más alta. En los UDIs, las unidades de inversión que tienen un valor, pues también tienen un incremento. En el septiembre de 2020 traían un valor día 26 de cada mes de 6.55%. En diciembre 2022 se está esperando que cierre con 7.42%. Déjenme les digo cuál es la variación de esto. 7.42 entre 6.55, un 13%. Bueno, déjenme se los doy anual. De diciembre 2021, 5%. Se fijan que la inflación es de 4.58 y la variación de los UDIs va a ser, en perspectiva, va a ser de 5.6%. Le va a ganar. Para eso son los UDIs, para cubrir la inflación. Pero recordemos que los UDIs están calculados con base a la inflación, con base a ese cambio en el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Por qué lo digo? Porque al final esto te va a servir mucho cuando tú contrates un plan de retiro, por ejemplo, que lo puedes contratar en pesos, en dólares, en UDIs. Yo siempre a mis asegurados, a mis clientes les digo, a mí me gustan más los pesos o los dólares porque los UDIs lo único que hacen es aplastar un poquito esa volatilidad que hay en la inflación. Pero en realidad se están calculando con base a la inflación, con base en los pesos, y entonces históricamente ha dado un poquito más los pesos que los UDIs. A mí me gustan más los pesos. Bueno, aquí va a ser decisión tuya, pues qué tipo de plan elijas, ¿no? Si yo te puedo ayudar a tomar la decisión, pues obviamente te va a ayudar. Fíjense, hablando de dólares, tipo de cambio peso dólar. En septiembre de 2020 teníamos 21.67. Hubo una variación muy fuerte. En diciembre de 2021 tuvimos 21.10. Y en diciembre de 2022 se espera que cerremos con 21.70. La variación del dólar no es tan alta, no es tan volátil. Inclusive podemos decir que a 21.50 se puede mantener el dólar. Y de hecho hubo, por ejemplo, en mayo 2021 bajó a 19.98. En julio 2021 bajó a 19. En enero 2021 bajó a 19.91. Y bueno, solamente lo digo para que tú tengas datos y puedas tomar decisiones. Y ahora, todo esto, con lo de Banamex, me cerraron la cuenta y de hecho, pues, les decía, he tenido asesorados que me han dicho, oye, ¿me cambio o no me cambio? ¿Qué hago? Bueno, tranquilo, primero que nada no te preocupes, así como tampoco te preocupes por la hiperinflación. No creo que haya una hiperinflación aquí en México. Creo que la economía se va a controlar. Creo que ha hecho muy buen trabajo tanto Secretaría de Hacienda como el presidente y demás, porque ha sido un tiempo muy difícil de lidiar con. Claro, algunos proyectos tal vez no sean los mejores, sin embargo, creo que lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, han controlado la economía, han sabido cómo controlar la economía. Entonces no te preocupes tanto, tranquilo. Lo que sí es que vamos a poner atención en lo que está pasando, cómo puede moverse la inflación, cómo puede moverse la economía. Pero en realidad, ahorita te estaba diciendo la perspectiva de Banamex y la perspectiva del Banco de México es que para los próximos 12 meses, es decir, para el 2022, se cierre con una inflación de 4.12%, una media, un promedio de inflación de 4.12%. Entonces no es tanto. Para el 2023, por ejemplo, esperan un 3.7%.
Entonces no es tanto, y la verdad es que no debemos de preocuparnos más allá de lo que deberíamos de preocuparnos. Esa es la conclusión de este capítulo. No te preocupes tanto si Banamex se va a cerrar, y no te preocupes tanto por la hiperinflación. Lo que sí es que te voy a pasar 3 tips para que controles esta hiperinflación que puede presentarse, ¿no? Y para eso me voy a ir al último post que yo puse en mi Instagram, que te invito completamente a ir a nuestro Instagram, @segurosyDinero, y a ver todo lo que está ahí, porque ahí pasamos muchísima información de lo que está sucediendo y damos muchos tips. Y no fue mi último, perdón, fue hace algunos días. Ahí yo mismo les puse, a ver, ¿tienes miedo a la hiperinflación? No deberías de tener miedo si tienes esto en tu presupuesto. Son 3 tips. El primer tip que te doy para que no le tengas miedo a la hiperinflación es tener planes de inversión a largo plazo, planes de ahorro y de inversión a largo plazo. Y dirás, pues es que me estás diciendo que ahorres 5 a 10, a 15, a 20 años. Claro, ¿por qué? Porque ese dinero lo vas a necesitar. Si vas a necesitar dinero en 2 semanas para pagar la luz, el mismo dinero o el mismo servicio lo vas a tener que pagar en 10 años más. Y más servicios, porque vas a tener más compromisos. Entonces, el primero es que tengas planes de inversión a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos planes? Con estos planes te vas a proteger de esta variación de la inflación, esta volatilidad de la inflación, dándote un rendimiento real de más de 2%. ¿Cuál es el rendimiento real? El rendimiento que te ofrecen menos de la inflación. Por ejemplo, los UDIs estaban al 5% y la inflación al 4%, el rendimiento real es 1%. Bueno, los planes de inversión a largo plazo te van a dar 2% o más. Entre más lo dejes, mejor. El número 2 es disminuir los gastos fijos y priorizar el pago de deudas. ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad es que la economía sigue sufriendo mucho. Ya tenemos una variante que es la Omicron, y esta variante puede ser que volvamos a estar, estamos en pandemia obviamente, pero que volvamos a cerrar negocios, que volvamos a estar en confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, los gastos están sujetos a tu estilo de vida, ¿no? A cómo llevas tu vida, qué tantos lujos, qué tantos gustos te das, cuánto gastas en despensa, en las plataformas digitales, en las comidas fuera de casa. No puede ser posible que pagues Spotify, Disney, ¿qué más? Netflix, HBO, Paramount, YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debes de hacer es disminuir y eliminar los gastos innecesarios y priorizar el pago de las deudas en cuanto antes. Y más si tu deuda está en UDIs, más si tu deuda, que ya no existen tantos, pero que están en UMAS, por ejemplo, unidades de medición actualizada, que están conforme a la inflación, etc. Págalas. Es mejor pagarlas y no deber. Acuérdate, una economía inestable hace que los empleos también sean inestables. Eso es lo más importante. Y el número 3 es que no inviertas el dinero que no tienes. Lo digo porque ahora que estamos en esta revolución digital, pues vamos a escuchar de criptomonedas, de NFTs, de DAOs, de metaverso, de muchísimas inversiones que nos pagan, wow, no mames, me pagan muy bien. No sé si, claro, sí te pueden pagar muy bien. Sin embargo, no puedes invertir el dinero que necesitas. No puedes invertir el dinero ni siquiera que no tienes. Para esto, lo que te quiero hacer ver es que no puedes descuidar tus gastos fijos, tus necesidades. Por ejemplo, los seguros, los servicios, tus deudas, tus créditos, el seguro de tu carro, el de gastos médicos, el fondo de emergencias para poder irme a atender si me duele la garganta, etc. No dejes de ahorrar y de invertir en estos fondos y en esto importante en lugar de irte a comprar criptomonedas, que son muy volátiles, que tienen mucho riesgo. Ten cuidado con eso. No inviertas por emoción. Y bueno, estas fueron las perspectivas tanto de Banamex, tanto de la hiperinflación. Espero que te hayan ayudado y ya sabes que aquí en Financial Awareness Seguros y Dinero vamos a dar muchísima más información para que tú puedas tomar mejores decisiones con tu dinero. Comparte este episodio si conoces a alguien que le va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras
Y por favor no te olvides en seguirnos en redes sociales estamos en todas partes como Seguros e Dinero. Me dio mucho gusto estar contigo, yo soy Jorge Post y nos vemos a la próxima.